esta idea de Monseñor César Alcides, que se posesionó el 9 de diciembre del 2021, empezó todo un proceso de empecemos a restaurar, empecemos a mirar qué hace falta, y sin lugar a dudas fue un reto enfrentarse a la restauración tanto de cubierta, humedades, filtraciones y el desgaste propio de la infraestructura, especialmente la torre del templo. Sabe que, Juan Pablo, que yo me sorprendí cuando empecé a ver la cantidad de valores que manejaban. La infraestructura de los techos eran 180 millones más o menos el trabajo, el camerín de la Virgen 75 millones, las insignias papales y demás 12 millones, la pintura del templo 75 millones, las puertas 25, el retablo del altar 150 millones, el baptisterio 20 millones, las bancas entre 90 y 100 millones, los arreglos que, sin valorar todavía los arreglos y todo lo que hay que hacer para la Basílica Menor. ¿Cómo hace uno para juntar toda esta cantidad de millones, conseguirlos y lograr lo que se logró? Porque es que Monseñor César Alcides llevó la idea a Roma, llevó la idea a la Conferencia Episcopal Colombiana, contó con ayuda, pero también fue mucho el trabajo que hubo allí. Así es, después de la posesión del padre Alduber en lo que hoy ya es la Basílica Menor, él empezó a reunir más o menos en 6 meses, él se posesionó el 1 de julio del 2022 y más o menos en 6 meses empezó a reunir una junta que le ayudara a hacer todo este trabajo. Y esas preguntas, don Alberto, son las mismas que nos hacemos nosotros todos los días cuando nos reunimos en ese comité. ¿Cómo vamos a pagar? ¿De dónde vamos a sacar el dinero? ¿Qué vamos a hacer para recolectar todo ese dinero? De todo lo que usted acaba de mencionar, hay algunas cosas que sí se hicieron, hay otras que todavía quedamos en deuda. Sí. De cara al 7 de agosto no alcanzamos a hacerlas. Una de ellas es el bautisterio, que vendrá en una etapa posterior a la ceremonia de elevación. Y siempre el Padre nos decía, la Virgen proveerá. La Virgen nos proveerá, y siempre fue así. Se hicieron muchas rifas de bonos de dólares, de 1.000 euros, de 1.200 dólares, y eran unas rifas que se vendían literal como arroz. En 15 días, la primera rifa se vendió en 15 días, la segunda rifa se vendió en 8 días, y ya de ahí en adelante nunca pasamos del mes para vender todas las boletas y todos los bonos de las rifas que se hicieron para buscar los fondos, y gracias a eso y a la comunidad que se unió pudimos financiar todas las reparaciones que se hicieron hasta hoy. Juan Pablo, recordemos también que muchas de las obras que se hicieron fueron requisito directamente de Roma, ¿no? Cuando el señor obispo llevó el catálogo con las imágenes del altar, por ejemplo, le dijeron, no, mire, pero es que para usted poder cumplir con estos requisitos necesita que el altar sea de esta manera, que tenga las sillas, todo. Cuéntenos toda esa parte de esa historia, que esa historia es muy interesante porque la gente no sabe la cantidad de, llamémoslo, inconvenientes que tuvieron ustedes, pero también no saben cómo lo solucionaron. Bueno, don Alberto, mucha incertidumbre. Tuvimos unos días de incertidumbre y de preguntarnos, ¿será que esto sí va a pasar? ¿Será que esto sí se va a lograr? Hubo noches en las que las ideas nos rondaban la cabeza y decíamos, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a organizar? Una vez se conformó la junta, el padre Alduber nos dice, bueno, tenemos que hacer un documento para Roma, un cuestionario, es más o menos un documento de 180 páginas, que se terminó en enero del 2024. Ya llevábamos más o menos 1 año y medio de la posesión del padre Alduber, y el documento se terminó en enero del 2024, pero ya se había presentado en febrero del 2023 a la Conferencia Episcopal la idea. Entonces, uno de los temores de Monseñor César era que al presentarle a la Conferencia Episcopal, algún obispo o algunos obispos dijeran, no estamos de acuerdo con la Basílica Menor. Pues, oh sorpresa, los 72 obispos, el 9 de marzo de 2023, los 72 obispos reunidos en Bogotá en la Conferencia Episcopal le dieron el ok a la Basílica Menor. Y ahí arranca todo el proceso en forma
de llenar los documentos, hacer el cuestionario, documentar fotográficamente y enviar el documento a Roma en febrero de ese mismo, en febrero del 2024, el 16 de febrero de 2024, se envía el documento, se recibe oficialmente el documento en Roma y empieza un silencio de 2 meses en el que no sabíamos cuál iba a ser la respuesta y en el momento que empezaban a hacerse muchas preguntas, porque en el cuestionario nos preguntaban cuántas personas caben, cuál es la capacidad, cuáles son las medidas del templo, cuál es la altura del templo. Y uno de los miedos que teníamos era, si en algún momento nos dicen que tenemos que ampliar, no tenemos para dónde ampliar. Al lado está la Corporación de Estudios Tecnológicos, que es un edificio patrimonial, y al otro lado está la carrera cuarta, con una reciente intervención en espacio público, y no tendríamos cómo hacer una ampliación del templo. Entonces, ¿no? Que es pequeña claro, cuanto a tamaño, en cuanto a las medidas. Sin embargo, otra de las incertidumbres era y que nos digan que de pronto el templo no es tan patrimonial ni es tan antiguo. Entonces empiezan a rondar muchas preguntas y después de esos 2 meses de silencio, en abril del 2024 llega una respuesta. Y en la respuesta nos piden 5 cosas. Ubicar el Cristo en una parte visible, hacer el altar de piedra, hacer la sede fija, mover la capilla del Santísimo y ubicar pues el lugar de adoración en un lugar aparte para poder seguir adelante con el proceso de declaración de basílica. Inicia otra etapa en la que dijimos, ¿y ahora cómo hacemos con el altar que está tallado en plata en la parte frontal? ¿Cómo lo volvemos piedra y no lo afectamos en su arquitectura y en su patrimonio? Entonces empezamos a consultar, a revisar con varias personas encargadas de patrimonio, personas de mucha trayectoria artística, y al final decidimos, hagámosle un recubrimiento en mármol en la parte superior y en la parte posterior y unos laterales. Y ahí está, y así se cumple y se manda a hacer la sede, y todo esto empieza un proceso, y enviamos un anexo 6 del documento en agosto del 2024 y empieza otra vez otra incertidumbre. ¿Y será que ahora sí? ¿Será que ahora sí nos van a dar el título? ¿Será que ahora sí nos van a conceder el título? Y en octubre del año pasado, del 2024, Monseñor César Alcides cae enfermo y es allí cuando le notifican oficialmente la noticia de la elevación, pero él se lo guarda hasta el 12 de diciembre, en la ceremonia de las ordenaciones del 12 de diciembre, y ahí nos dice, la basílica fue aceptada. Bueno, Juan Pablo, hay un tema que a todos nos emociona y es el camerín de la Virgen. El camarín de la Virgen yo creo que es el recogimiento más especial, aparte pues del altar y de todo, pero el camarín de la Virgen es algo que la gente anhela poder subir, estar allí, contemplar a la Virgen y entender toda la magnificencia que tiene esta imagen. Así es, el camarín de la Virgen, voy a contar una anécdota, yo creo que un poco privada. Cuando el padre Alduber llegó a la parroquia, él dijo, así no seamos basílica, la Virgen tiene que quedar como una reina y vamos a hacer el camarín así no seamos basílica. Y empezó dentro de sus prioridades a organizar el camarín de la Virgen y se logró hacer una inversión estimada de 75 millones, una pieza de arte quiteño, una pieza elaborada en San Antonio de Ibarra, en Ecuador. Y como usted lo dice, don Alberto, es el lugar de recogimiento por excelencia, es donde uno se encuentra con ella, donde uno le habla a ella y uno está seguro que ella lo escucha. ¿Sabe qué me preguntan por aquí? Que si de pronto cuando estaban arreglando techos, paredes y algo, encontraron algo extraño en la basílica, en la construcción del sitio como tal. Yo creo que lo más extraño que encontramos fue muchas vigas en muy mal estado. Y una viga principal que estaba completamente desplomada y que no había caído. Se podía caer en cualquier momento. ¿Sí? Es un milagro. Entonces
Eso fue lo más interesante que encontramos. Sabemos de su valor histórico y conocemos de todo lo que hay ahí dentro de esta construcción, y que en la parte donde está el retablo en algún momento fueron la cripta donde reposaban los restos de los monjes franciscanos, retirados un tiempo después. Las insignias y el Cristo. Las quemado. Insignias, el Cristo quemado, el Señor de las Misericordias, que es otra gran reliquia de la Basílica Menor. Cartago tiene dos tesoros, como los llama también don Héctor Osorio, que son la Virgen de la Pobreza y el Cristo del Señor de las Misericordias, que se quemó en el 2001, y los restos que reposan ahí en la urna de la capilla del Señor de las Misericordias. Creo que es de los más grandes tesoros y de las cosas que tenemos que cuidar los cartagüeños. Pronto también será su fiesta, la víspera del 7 de agosto de la ceremonia de elevación. Y las insignias que usted me pregunta, claro, después de la concesión del título de Basílica Menor, empieza un proceso de ahora vamos a prepararnos a lo que es la elevación. Entonces hay que alistar unas insignias, hay que hacer un tintinábulo, hay que diseñar un escudo, hay que hacer una umbrela basilical, cómo la vamos a hacer, quién la va a hacer, y empieza todo ese proceso de recolección de información para poder lograr un buen resultado y unas bonitas piezas que van a quedar ahí para mucho tiempo. Hablando de piezas, Luis Alberto, quisiera que nos ampliara información sobre el tema de las bancas. Uno dice, yo no había ni quedado en cuenta porque uno se preocupa por lo que estamos hablando de las insignias, todo lo que tiene que ver con la restauración, pero hasta las bancas también. 90 millones vale la inversión en las bancas, don Edgar. Las bancas también fueron, como todo ahí, fue un reto. Dijimos, vamos a presupuestar las bancas, pero tenemos que hacer unas bancas que sean un poco cómodas, pero tampoco pueden ser muy pesadas, ni muy llenas de arabescos, ni de molduras, porque en ese sector de la carrera cuarta hay mucha polución. Entonces eso se empieza a pegar de las molduras, y al corte de 1 o 2 años pues tenemos unas bancas nuevamente deterioradas. Entonces vamos a hacer unas bancas conservando el estilo sencillo que se traía de las anteriores, y a partir de ahí pues toda la restauración y la ejecución de unas nuevas bancas, como lo decía don Alberto, 90 millones. Totalmente nuevas las bancas. Algunas son nuevas, la mayoría, el 90% de las bancas son nuevas, y hay un 10% que se pueden restaurar, y se está haciendo el proceso de restauración de ellas. Juan Pablo, volvamos otra vez a las insignias. ¿Por qué? Porque es que las insignias no solamente ustedes no las encargaron a ninguna parte, las están haciendo aquí. Todo lo que es el trabajo en madera lo está haciendo, por ejemplo, el tallerista el escultor gallego, Carlos Mario Gallego. Carlos Mario, sí, en Decoralia nos están haciendo parte de lo que tiene que ver con las telas, que tienen que ver el recubrimiento de la umbrilla papal. El titinábulo lo está haciendo Carlos Mario Gallego. Entonces se involucró también los artesanos y bordadores de Cartago en este proceso. Así es. Y le voy a hablar un poco del diseño del diseño del escudo. Sí. El diseño del escudo tiene 3 fases. La primera fase fue una fase de bocetos en la que varios artistas de Cartago hicieron algunos dibujos a mano, más o menos entre 20 y 25 dibujos, para hacer el diseño del escudo. Luego nos reunimos y me entregaron esos 25 escudos, esos 25 dibujos, y dijimos, ¿cuál escogemos? Entonces hubo un momento en el que yo dije, aquí son todos, hay que escoger los 25, porque los 25 traían algo de historia, los 25 traían algo de lo que es la identidad de Cartago. Y esa noche, tengo que confesarlo, no dormí pensando cómo sintetizar esos 25 dibujos en una sola pieza. Y lo logramos. Sobre todo porque hay que cumplir con los requisitos que genera la sede, ¿no? El escudo tiene una base de las basílicas menores, que es la umbrela basilical y las llaves cruzadas de San Pedro.
las llaves cruzadas que simbolizan la autoridad del Papa y la umbrela, que es una suerte de sombrilla en franjas rojas y blancas, que simboliza la presencia del Papa en esta iglesia local. A partir de ahí escojamos la forma. Entonces empecé y el diseño, que ya finalmente la construcción del diseño la realicé yo, escogimos una forma española que es la misma del escudo del Papa Francisco, quien declaró la Basílica Menor, y se dividió en tres partes, por la Santísima Trinidad y por los tres colores de la bandera de Cartago, el púrpura, el blanco y el amarillo. Y se le ubicó el monograma de la Virgen, el sol, que es el sol de Cartago, pero también el sol de Cristo, y el logo que identifica la comunidad franciscana, que son las dos manos cruzadas. ¿Y por qué? Por la historia de los franciscanos y de la comunidad franciscana custodiando el lienzo de la Virgen y custodiando el Señor de las Misericordias. Y abajo una inscripción en latín, Salutem et Pacem, que es salud y paz, que es la jaculatoria que le pedimos, las dos gracias que le pedimos a la Virgen cuando vamos a hacer la oración allá a la Basílica Menor. Y luego el tintinado, y finalmente la postproducción del escudo, que la realizó un sacerdote de Medellín, el padre, ya le digo el nombre del padre, Diego Alberto Uribe. El tintinábulo es diseño completamente de nuestro artista cartagüeño, sí. Y la umbrela basilical es una pieza que para mí es una pieza de obra de arte, realizada por esas manos delicadas de doña Cecilia de Coralia y su equipo de bordadoras, que está quedando espectacular y ese día entrará en exhibición. Creo que hasta ese día no la volverán a mostrar. ¿Cuál es la función del tintinábulo allí? El tintinábulo es un soporte que tiene las llaves de San Pedro y tiene una campanilla en el centro. Y su función es, con el repique de la campana, recordarle a los fieles que esa iglesia es del Papa y que el Papa está presente allí en su iglesia local.